Pero este ángulo ustedes pueden, no nosotros, el software puede modificar, puede ser a la mitad, ¿sí? Puede ser de este tipo, puede ser todo. Eso ya depende, jóvenes, ¿no? En este caso, del programa que tiene internet. Y sucede cuando uno... Pero ¿qué pasa si es así? Ah, ya no es 220, 40%, 30 por 40, 50%, todo depende de eso. Entonces, la salida aquí yo puedo regular. ¿Quién? El APS puede regular, no yo. Entonces, eso, jóvenes, lo hace el APS solito, pero tienen que poner la tensión inicial con la cual va a alimentar. Y en función de él calcula y calcula esos ángulos de disparo para que pueda disparar en los instantes necesarios de tal manera que el voltaje que va a salir es el que yo quiero. Y con eso arranca. Entonces así trabaja en estas dos fases. Esta no. Y bueno, está bien. Así trabaja y bueno. Y la tensión que llega sale aquí es lo que yo quiero. Y al motor le estoy dando esa tensión. Eso es lo que me interesa, ¿no? Y el motor arranca con esa tensión. Bien. Y cuando ya termine el arranque, ¿no ve? Va a arrancar y va, cuando termina, estos ya dejan de trabajar y este se cierra, que habíamos dicho, este se cierra, y la tensión que llega, si es 220, sale 220, ¿no? O sea, con el 100% de su tensión, más antes no estaba con 100%. Y con esa tensión, bueno, trabaja en condiciones nominales, APS fuera, ¿ok? Ese es más o menos, si quieren, la forma de trabajo del APS. Ok, ahora ya entrando en lo que nos corresponde a nosotros. Eso era un poco para que ustedes tengan una idea de cómo trabaja. Aquí tienen ustedes una lámina de Siemens y claramente nos dice que fabrican APS 30L30, que ustedes pueden usar cuando quieren manejar motores de potencias en kilovatios para tensiones 110, 220, 380 hasta 400 voltios. El 3080 puede manejar desde motores de 0 o 1.5 kilovatios hasta motores de 55 kilovatios. Bueno, pueden ir a ver, por ejemplo, en la tabla de motores, a ver, con 4 polos, motores de 4 polos, mediano grande si quieren. ¿Qué motor en CVs? Su equivalencia al ladito está en kilovatios. En CVs, ¿qué potencia es 55 kilovatios? ¿Alguien puede verlo? Ah, voy a necesitar micrófono. Voy a necesitar micrófono. Ya. A ver, alguien puede chatear, aunque sea, no importa. ¿Cuánto es el motor? ¿Alguien puede chatearme? Ahí Energético envíen de un mensaje, pueden 100%. escribir o tampoco pueden escribir. Inge- No pueden escribir. A ver, voy a mandarse un mensaje por el chateo, jóvenes, en la misma, ¿no pueden? No, ya, entonces, si se puede, por favor, cualquiera de ustedes, en 4 polos, ¿qué motor, en qué CVs son 55 kilovatios? Eso les he preguntado. ¿Qué motor? 60 CV, 70 CV, 75, 100 CVs, ¿cuál?
75, muy bien, excelente, jóvenes. Bien, ya tenemos la respuesta. A ver, 75 CVs. Entonces, este 3RW30, jóvenes, pueden usarlo para aplicaciones desde motores de 1.5, que son pequeñitos, hasta motores de 75 CVs, ¿no? Que equivale a 55 kilovatios. Para 100 CVs ya no puedo usar esto, no sirve. Para 250, etcétera, CVs 1200 kilovatios, ya no me sirve. ¿No? Ok. Este tiene prestaciones básicas, ¿sí? Ese es de, si quieren, es lo que les decía, ¿no? Estándar, prestaciones básicas. El 40 también lo vamos a ver. Antes de eso, 30 tiene control de dos fases, ya saben por qué estoy hablando de dos fases. ¿Vale? Y el 40 dice que es otro idéntico a este, pero con algunas prestaciones de servicio adicionales. O sea, que este cuate hace algo más. Pero se aplica también a los motores jaulas desde 5,5 kilovatios hasta 75 o 55 kilovatios o igual o hasta 55 kilovatios o 75 CVs. También sirve. Entonces, si yo aquí estoy queriendo usar para 15 CVs, puedo usar el 30 o el 40. Pero ya vamos a ver cuál, o tal vez ninguno, es una estrella delta, ¿no ve? Sí, cuál es el más alto. Pero estos dos tienen control de dos fases, esto mismo, igualitos son, ¿ok? Ahora, ¿esto del de 40 es esto? No, 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 30. El 40 es diferente, ya vamos a ir viendo con ustedes qué pasa con este 40. Ok, muy bien. Ahora vamos a ingresar, jóvenes, a ver, antes de que... No se van a salir, jóvenes, ¿ya? No se van a salir. Voy a volver a entrar yo. No sé si se arreglará de esa forma. No es tan bueno estar así. Es un poco incómodo. Voy a salirme. Pero ustedes quédense en la clase, ¿ya? Entonces, si yo me salgo, ahora, ¿cómo tengo que hacer? Pues cerrarlo, yo creo, esta ventana. Bien, jóvenes, ahora sí pueden oírme. Sí, se les Sí, jefe. escucha. Ahora sí, ya. Bien, bien. Ahora ya estamos. Si quieren, ya los puedo escuchar a ustedes. Sí, puedo escucharlos ya. No hay mucho problema. Ahora sí. Muy bien. Ok. Vamos a tener que fijar ese modo. Listo. Ok. Así no están incómodos. Bien, jóvenes. Entonces, ahora que ya podemos oírnos ambos, podemos tranquilamente ver la presentación. Ok. Bien. Ahora vamos a entrar, jóvenes, a la parte operativa, si quieren, de la PS. Les hemos explicado sus partes, un poco cómo funciona, qué tiene, etcétera, etcétera, pero hay que ir un poquito entendiendo de mejor forma. Bien. Primero vamos a hablar de, en este caso, de uno de los parámetros que ustedes, cuando usan el 30, ¿no? De uno de los parámetros que ustedes deben ajustar en el APS como usuarios. Y es el parámetro de la tensión. ¿Qué es la tensión aquí? Se ajusta la tensión inicial con el cual va a arrancar el motor, la tensión que va a salir por aquí para que arranque el motor. ¿Qué tensión? Ustedes parametrizan esto, ustedes ponen ese valor. Entonces,
El APS, cuando ustedes en ese borne, en ese potenciómetro, colocan un valor y hacemos llegar una señal a 1, el motor arranca. Y por la terminal T1, T2, T3 sale el valor que ustedes han puesto de tensión en ese potenciómetro. Si han puesto 40%, 40% de 380 o de 220, eso sale. Y con eso va a arrancar. Entonces vamos a ir viendo justamente nosotros cómo varía la tensión que va al motor cuando arrancamos el APS. Va a salir, ya sabemos, una tensión que nosotros inicialmente hemos puesto. Eso va a salir. ¿Cómo lo va a hacer? No nos interesa, jóvenes, pero ya saben que va a jugar con estas cosas. Pero va a salir una tensión que yo quiero. Y de ahí adelante, jóvenes, ¿qué sucede? Eso se queda esa tensión ahí, con eso sigue este señor queriendo arrancar o qué pasa. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Lo que tiene que hacer, jóvenes, tiene que empezar a romper inercia. Inge, no se Sí. ve la presentación, perdón que le interrumpa. Ya, otra vuelta. Ya, seguramente como me he salido tengo que compartir. Sí, tienes razón. No estoy compartiendo. Ahora sí, Inge, gracias. Ya, ok. Gracias más bien a vos. Entonces les decía de que la tensión que sale por aquí, ustedes colocan, ¿no? Ustedes colocan en este potenciómetro. Pero esa tensión que han colocado, ¿se queda todo el tiempo? No. Con esa tensión, ¿no? Este motor, al recibir tensión, tiene un torque. Ese torque tiene que ser capaz de vencer la inercia y empezar a acelerar, aumentar su velocidad de cero adelante. Y la corriente también va a ser la corriente de partida, ya vamos a ver cómo se comporta eso también. Pero el motor tiene que arrancar. Y en un tiempo que ustedes han puesto aquí, ¿no ve? No sé, 10 segundos, en 10 segundos, jóvenes, este señor tiene que ir de 0 RPM a su velocidad nominal. ¿Y cómo va a ir a su velocidad nominal si aquí está saliendo su voltaje bajito? Tiene que ese voltaje ir creciendo poco a poco, hasta que cuando llega a su nominal, la tensión que entra es igual a la que sale. Y a partir de ahí empieza, ya no trabaja el APS, se cierra estos bypasses y estaría tensión en porcentaje, lo que nosotros ajustamos inicialmente, versus tiempo. Bien, estamos tiempo cero, en reposo, motor parado, cableado ya todo. ¿Y qué hacemos? Hemos ajustado nosotros en la leva del tiempo, en la leva de tiempo, un tiempo de partida. No sé, puede ser corto, puesto 3 segundos. O le he puesto yo 7, 5. O yo he puesto 10, yo he puesto 15. Entonces, el tiempo de arranque para algunos va a ser cortito, para otros va a ser un poco más largo y para otros va a ser más largo. ¿Quién define eso? Ustedes. ¿No? Y ese tiempo yo tengo que poner el adecuado para que mi motorcito arranque. Si pongo muy pequeño no va a arrancar, jóvenes, ya vamos a ver aquí. Y si pongo muy largo también puedo tener problemas. ¿Qué dice el fabricante? Les vuelvo a repetir, para tiempos. Deben ajustar a un tiempo mucho mayor que el tiempo de partida real que ya les indicaba. ¿No? Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer en forma genérica, jóvenes. Esta tensión que está aquí es el 100%.
yo no voy a poner 100%, voy a poner 40%. Y eso es 40%, es mi tensión de partida. Lo máximo es 100, 220. Y mi tiempo es puesto un poco largo, corto, eso ya vamos a ver. Entonces, cuando hago eso, jóvenes, estoy en este punto. Eso yo he anotado en ese potenciómetro. Esto es 100%, aquí es 50. Aquí está muy abajo, entonces debería yo esto subirlo a 40 nomás. Pero este es un gráfico que nos da el fabricante, ¿no? Bueno, yo le ajusto esta tensión, vamos a suponer. A ver, este es 50, este es 25, 20%, ya. No se puede poner 20%, ustedes saben bien, pero bueno, pensaremos que hemos puesto 20%. Si quieren. Ahora, si quieren alguien, bueno, nos vamos a 40 y ahí empezamos también. No hay problema. ¿Qué sucede si ustedes han parametrado esto? Bueno, no sé si lo he hecho bien, no sé si lo he hecho mal, esto todavía no estamos bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Ya le he puesto ahí tiempo de partida, he puesto tensión, 20%. Si se puede, vamos a ver que se puede, suponiendo. Y tiempo de partida yo tengo que definir. ¿Hasta aquí cuánto? No sé, 10 segundos, 5 segundos. Quiero 10 segundos, quiero 20 segundos, más allá. Entonces yo defino, jóvenes. Yo defino ese tiempo de partida. Entonces, ¿dónde? En el potenciómetro de tiempo. Y lo coloco. Si quiero poner 2 segundos, 3 segundos, pongo. Pues entonces estoy aquí. Mi arranque tiene que ser en estos 3 segundos, en este tiempito. Si pongo 5 segundos, mi arranque tiene que ser en 5 segundos. ¿Qué significa arranque? Significa que el voltaje en ese tiempo debe ir de esta tensión que yo he puesto al 100% en ese tiempito. Si he puesto 3 segundos, en 3 segundos tiene que ir. Si he puesto 5 segundos, tiene que ir en 5 segundos. Si he puesto, no sé, 40 segundos o 10 segundos, tiene que ir en 10 segundos. Si pongo 40 segundos, tiene que ir en 40 segundos. Eso lo definen ustedes. Entonces, el arranque aquí lo vemos. El voltaje que sale al motor, yo lo fijo inicialmente. Fijo el tiempo, vamos a suponer este. Ya lo he puesto un tiempo. Y doy la señal a 1, al borne de control IN. Hago llegar. ¿Y qué pasa? Por el T1, T2 sale este voltaje. El 20%. Entonces el motor tiene un torque. Tiene un torque, jóvenes. El motor con esa tensión tiene un torque. Torque de partida del motor con APS. K, voltaje, ¿sí? Voltaje que le estoy dando, jóvenes, y voltaje que le estoy entregando, ¿sí? Voltaje ajustado, si quieren, le podemos poner inicialmente voltaje ajustado, ¿no? En el APS, así lo voy a poner, al cuadrado. Esa es la misma fórmula, jóvenes, solo que a mi motor yo le estoy dando, ¿sí? En este caso, una tensión. Esa tensión de fase que hemos dicho que el APS le da. Bueno, está bien, ahí está, y es cuadrática. Entonces, como el voltaje es pequeño, este es chico, el torque es chiquito. Ahora, este torque, si no es suficiente para mover el eje, romper inercia, ese se queda ahí y no funciona, no aumenta la velocidad, no pasa nada, se queda. Eso es rotor trabajo. Y lo que sucede, ¡boom!, se desconecta el motor. Ya por falla. No está bien. Entonces, como nada y este emitor que genera el motor es menos que el resistente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar esto. Entonces, no va a ser 20, va a ser 40 y empiezo aquí. Entonces, este valor crece, cuadrático crece.
Si con este valor ahora puedes romper inercia, no hay problema, su velocidad empieza y empieza a arrancar. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Entonces, mi motor va a ir aumentando. ¿Qué cosas? El voltaje, jóvenes. Mi motor no va a aumentar. El APS en la salida, en sus bornes T1, T2, su voltaje va a ir creciendo, sí, va a ir creciendo poco a poco, jóvenes, hasta llegar al 100% que sería, si es 220, hasta 220. ¿En qué tiempo? En el tiempo que ustedes han dicho. 5 segundos, 10 segundos, en este tiempo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Fíjense. Arranco con este valor, este es el torque. Permite romper inercia, entonces va a poder arrancar. En ese instante, jóvenes, el voltaje empieza a subir. Fíjense cómo sube. Sigue subiendo. Este sigue creciendo, pero de voltio en voltio, si quieren, miles de voltios, sí, de voltio en voltio, pero crece rapidito, ¿no? Crece, en este tiempo va a crecer. Sí, se aumenta, aumenta. Pero esos saltos son chiquitos. Este torque crece, crece. Ya no es como en el caso de la estrella delta, ¿no ve? De una tensión a otra tensión salta. Es grande. En este caso no. Entonces, estos estrés mecánico por el torque es casi nada. Entonces, la tensión en la salida se comporta de esta manera. Y llega al 100%. Cuando llega aquí al 100%, jóvenes, termina el arranque. Y el motor empieza a trabajar con su voltaje nominal. Todo el tiempo. 10 horas, 20, 500. Y también está desarrollando aquí, cuando llega, su torque nominal. ¿Qué corriente consume su nominal? Y cuando llega a este punto, jóvenes, cuando llega a este punto, el APS ya no funciona y se ha cesado el bypass. Y por lo tanto, entonces, trabaja en condiciones nominales, con su voltaje nominal, con su torque nominal, su velocidad nominal y consumiendo su corriente nominal. Ahora, en este punto, ¿no? Gracias a ese voltaje menor que le hemos dado 40%, lo que sea, tienen un torque. Y esta es la formulita con el cual tienen que calcular si se les pide a ustedes. A ver, calcula el torque de partida cuando el motor arranca con APS, tal motor, etcétera. Ya listo, ustedes calculan. Esa es la ecuación. Ok, muy bien. Y si quisieran calcular cuando el voltaje está, no sé, en un cierto valor aquí por aquí y que se les da ese valor, bueno, pues este valor se vuelve ese, pues, ¿no? Simple, sencillo. Ok, bien. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ponen este tiempo más largo? Sí, yo puedo poner mi tiempo hasta por aquí, si quiero. Entonces, el arranque ya no va a ser de este tipo, ¿no? Ya va a ser así. Va a tardar más tiempo en llegar al 100% de tensión. Porque yo he puesto un tiempo de partida largo. Sí, ha vencido la inercia, sí. Pero los voltios están aumentando de a poquito, poquito, su torque, su fuercita aumenta, aumenta, sí, sigue, 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 sigue. Pero en algún momento, si llega a esta tensión, ya no se establece en su tensión nominal, consume su corriente, etc. Pero puede que no llegue, porque yo le he puesto muy largo. Y si no llega, jóvenes, el APS se desconecta. ¿Qué significa eso? Que no está bien este tiempo que yo he elegido. Esto no está bien. Lo he puesto demasiado grande. Sí, el fabricante nos dice hay que colocar un tiempo de partida mucho mayor que el tiempo de partida real. Sí, pero no lo está diciendo, uy, mucho mayor, dice, le pondremos pues 1000 segundos. No, 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 no está diciendo eso. Si no, tiene que ser coherente con eso. Y eso tiene que ver, jóvenes, específicamente, ¿no ve? Con el motor y la carga. Con eso tiene que ver. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, aquí va aumentando poco a poco. Ahora, si esto funciona, no hay problema, es que seguramente el torque resistente está por debajo de esta carga. O sea, el torque que se genera está por encima del torque resistente. Vamos a ver la curva del torque. Esto afecta al torque, jóvenes, el voltaje. Entonces,
Estas curvas que dice 1, con tiempo de arranque breve, tiempos de arranque prolongados, largos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, está bien. Y nosotros podemos ver ahora el efecto de estos voltajes en el torque. Esta es la ecuación. Y aquí tenemos, este es el torque. Olvídense por el momento, nosotros estamos arrancando con un torque, jóvenes, con una tensión que hemos colocado, 20%, 40%, no importa. Entonces, mi torque versus velocidad, empiezo también con ese valor ajustado. Este torque de aquí, ¿no? Este torque, ¿no? Es para la tensión que nosotros hemos parametrizado. Este es el torque de partida del motor, que es K con APS, K por el voltaje ajustado en el APS al cuadrado. Ese es este punto. Muy bien. Ahora fíjense, para este ejemplo en particular el fabricante lo ha hecho. Este es mi carga. Un ventilador vamos a suponer. Carga, ventilador. Este es su curva. Yo estoy arrancando con el APS con un valor de porcentaje de voltaje que he ajustado y su torque es este. Este es aquí. ¿Es más grande que la carga? Sí. Entonces va a acelerar, va a romper inercia y va a aumentar velocidad. Muy bien, está excelente. Ahora, aquí yo tengo algunos detalles. ¿En qué tiempo va a arrancar? ¿En qué tiempo va a llegar a su torque nominal? ¿En qué tiempo? ¿En un segundo? ¿En 2 segundos? Si es en un segundo, este dibujo tienen que dibujarlo en un segundo. Ahora, si esto está en esta velocidad, jóvenes, su velocidad en un segundo es apenas ahí, ahí sí tendrían que dibujar. No se va a ver nada, ¿no? Pero no interesa. Si el tiempo es corto, bueno, si el tiempo es largo, eso depende del tiempo, ¿no? De la parametrización, justamente. Entonces, como ya hemos puesto un tiempo, ya hemos puesto un voltaje, este es el torque que genera, y como sale este torque o esta tensión hacia el motor, y con eso se genera este torque, como es mayor a este, entonces empieza a aumentar su velocidad. Ahora, ¿cómo aumenta? ¿Cómo crece? ¿A qué lado? ¿Abajo? ¿Qué hace? Nuevamente esto, jóvenes. De nuevo. ¿Qué es eso? NEMA. ¿Cuánto es esto? Diseño B. 150% del valor nominal del motor. Si es diseño C es diferente. Si es diseño D, diferente. Diseño B, ejemplo para esto. Entonces, este torque, ¿cómo va? ¿Cómo se comporta? En función de esto, jóvenes. ¿Cómo aumenta la tensión? ¿No? Siempre aumenta, no disminuye. Poquito a poquito o más grande. Si esto es más corto, jóvenes, ¿no? Mi tiempo de partida es más corto. Hasta aquí nomás. Entonces, esto es así. Los saltos de tensión, si quieren, saltos, cuando está aquí es esto, cuando está aquí es otro. ¿Sí? Ya son más gruesos, más grandes. Cuando es más largo, los saltos, si quieren, los saltos de tensión, ¿sí? Para estos valores ya son más chiquitos. Por lo tanto, entonces, jóvenes, ese tiempo me influye. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Como el voltaje empieza a crecer del voltaje que han ajustado, poco a poco, en función de su tiempo de partida, o rápido, o largo, o tarda, en función de eso, jóvenes, su gráfica de torque también va a ser de este tipo. Si el tiempo de partida es corto, es este. Ejemplo, si quieren, no sé, 5 segundos. ¿Qué pasa si es 10 segundos? Va a tardar más, es este.
¿Qué pasa si es 30 segundos? Más todavía va a venir por aquí, así, así va a subir y va a bajar. Pero yo me fijo si es corto o un poco largo, yo debo asegurarme que este torque, ya sea para tiempo largo, tiempo corto, no esté por debajo de esto. Porque si no, se va a trabar. Ya no funciona. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que tienen que ver. Para eso van a tener ustedes el manual del APS, van a tener el manual del motor, van a tener todo. Tienen la curva de la carga, esto también lo van a poder ustedes graficar para su APS. Y bueno, si grafican, pueden agarrar a trasluz y ver, está bien, lo voy a ajustar mi tiempo de partida en tanto, se comporta así, siempre está encima, entonces listo, o lo voy a hacer corto. Cuando es corto, si ustedes se fijan, el torque, el tiempo de partida corto, fíjense, ¿sí? El torque a medida que aumenta la velocidad, antes de llegar a su nominal, fíjense, el torque aumenta, o sigue aumentando. Llega a valores grandes. Si es el tiempo un poco largo, si ustedes se fijan, el torque crece, sí, suavemente, acelera suavemente, sí, y llega no a valores grandes. Esta aceleración es en el motor. Eso es. Este otro es más lento. Si quiere. Suavito. El eje suavemente acelera. No es brusco. De preferencia no se hace así brusco. Tiene que ser suave. Pero siempre mayor. Ese es esta gráfica, jóvenes. ¿Ya? Este torque tiene comportamiento cuadrático, como dice aquí. Y bueno, la recomendación es de que no puede ser los tiempos de partida muy cortos. Si fuera así corto como este, por ejemplo, esto que hemos dibujado el último, esta gráfica ya es diferente. Pues. Esto tendría que hacerlo tal vez así, directamente tal vez ahí. En otras palabras, cuando ya ha avanzado cierta velocidad, ya es arranque directo, se ha vuelto. Y eso no está bien. Esta curva de NEMA ya saben que es para directo. Ya no puede ser así. Por eso es de que debe ser su tiempo un poco largo. Esa es, si quieren, como puedo decirles, ese es la explicación que se les puede dar, jóvenes, en este tema de el torque, ¿no ve? En el torque, ¿ya? Ok. Bien. Pero no queda en torque nomás, al rato que sucede esto, al rato que sucede esto, ¿no ve? Al rato que sucede esto, también lo que pasa es pues la corriente que el motor solicita la Z. Esa corriente también, jóvenes, se afecta. La corriente que va al motor, la corriente que el APS le entrega al motor, ¿no? También tiene sus efectos, tiene su forma de la corriente cambia totalmente. Ya hemos visto nosotros de motores jaula de ardilla que arrancan en forma directa, la corriente es algo así. Algo así. Una corriente muy grande, 6, 7 veces la nominal. Sí, eso es por NEMA, diseño B, diseño C, no importa, es así. Corriente. Bien, está bien. Ahora yo estoy haciendo con APS, le estoy aplicando 30, 20, 40% a mi motor y de ahí va a ir aumentando en un cierto tiempo, corto, largo, ¿no ve? Eso ya hemos visto. Entonces lo mismo le afecta a jóvenes. Corriente versus velocidad. Momento del arranque, 0. Arrancamos con APS, ¿cuál es la corriente? ¿Esta de aquí 6, 7 veces? No. ¿Por qué no? No le estoy dando el 100% de su tensión, le estoy dando 40. Esta es su corriente. 40. 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
Esta es la corriente de arranque con APS, jóvenes. Ese valorcito. Esta es la corriente de partida del motor con APS. Se reduce, jóvenes. Un tercio, ¿cuánto? No, no es estrella delta. Ah, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque le estoy dando un voltaje, jóvenes, aquí. Si mi voltaje que le estoy aplicando es 220, y yo aquí en el voltaje ajustado a 40%, a ver, sáquemelo 40% de 220, jóvenes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿88? 88. Ya, Sí, perfecto. Le estoy aplicando 88 voltios, jóvenes, al motor. En ese momento, como le estoy dando 88 voltios, ¿no? La relación, ya vamos a ir viendo aquí para que vean, 88 voltios sobre 220 voltios. ¿Cuánto necesito? 0,4 Inge. Ya. En la estrella delta, si se recuerdan, para que un motor jaula mediano grande arranque en vacío, bla, 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 pueda arrancar en estrella delta, la tensión que tienen que darle a la fase del motor es el 58%. ¿No ve? Así sale. Yo aquí no le estoy dando el 58%, apenas le estoy dando el 40% de la tensión. Y voy a suponer que estoy arrancando un motor mediano grande con APS. Le estoy dando 40. ¿Va a arrancar? Su torque, jóvenes, es con 40%. ¿Va a arrancar? Si su carga no tiene, es en vacío, probablemente arranque. Y si tiene una pequeña carga, ¿no ve? Porque estoy poniendo 40%, jóvenes. Por ahí la carga ya no es tan pequeña, ese 40 es más abajo y por lo tanto entonces ya no me arranca, jóvenes. ¿Cuánto tendría que poner aquí para que sea el 58%? Tendría que colocar, a ver, 50%, ¿cuánto es 50% de 220? Es 110, ¿no? 110 dividido entre 220, esto me va a dar 50%, sí. Entonces, 58%. Si yo le aplico el 58% en mi potenciómetro, estoy poniendo en la APS, 58%, 127.6 voltios dividido entre 220, esto me da 0,58. 58%, estoy aplicando. Ese es su equivalente de arranque estrella delta. Pero ahora yo le estoy dando, no importa, está bien. Y en ese caso ya saben qué pasa, ¿no? El torque, ¿a cuánto se reduce? El torque. Un tercio, Inge. Un tercio, un tercio, un tercio se va a decir. ¿Y la corriente? La de partida al principio un tercio igual. No. Ah, sí, la de un tercio también. Un tercio también se reduce. Eso es lo que pasa, jóvenes. Entonces aquí, jóvenes, como si ustedes ponen 40%, bueno, está bien. Entonces la corriente de partida con el cual arranca se llama partida de APS, es igual al porcentaje de voltaje ajustado en el APS, si quieren, multiplicado, jóvenes, por la corriente de partida del motor de arranque directo.
Si yo estoy arrancando con 40%, entonces esto aquí, esto es 0,4 por la corriente de partida del motor de arranque directo. Eso tengo que tener. De mi motor voy a sacar de tabla su partida de motor y multiplico por 0,4. Esa es la corriente con la cual arranca mi motor. ¿Ya? Ahora, esa corriente lo tengo en amperes. Si mi tiempo de partida hago corto, hago largo, ya saben ustedes. Lo que va a suceder es que el voltaje o aumenta rápidamente o aumenta poco a poco. Si aumenta poco a poco el voltaje, jóvenes, ya saben, el torque va a aumentar poco a poco. Y si el voltaje aumenta rápido, el torque va a aumentar rápido o más rápido también, se ha dicho. Y en función de eso, jóvenes, ustedes también van a tener, ¿no? Si este voltaje está creciendo cuando está arrancando, el voltaje está creciendo, esto también va a ir aumentando. Si es el tiempo corto de arranque, va a aumentar pues, rápido, jóvenes. Y si es largo, también se va a tomar tiempito. Entonces, en los APS jóvenes, por eso tomamos tiempos largos de arranque, para tener una corriente de partida, fíjense, jóvenes, casi constante, hasta que se establezca en su nominal, ahí se queda y ahí trabaja todo el tiempo. Lo hago más corto mi tiempo de partida, jóvenes, esta corriente lo puedo dibujar para uno corto así. No es conveniente, sería arranque directo. Yo no quiero arranque directo. Peor todavía, si el tiempito es más corto, lo puedo hacer así, arranque directo. ¿Sí? Ahora, peor todavía si el voltaje lo he subido al 100%, he ajustado 100%, sí, pues arranque directo. Y eso ya sería esta curva de aquí. Y eso no es permitido, ya hemos visto. No se puede hacer. Entonces, de ahí viene un poquito justamente esas ventajas, jóvenes, o esas desventajas que pueda tener en este caso, si quieren, el APS, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, jóvenes, es ir observando esos pequeños detalles, ir observando si es conveniente poner tiempos largos, cortos, ¿no? Ir observando esos detalles para que puedan tener ustedes, ¿no? Si quieren un arranque satisfactorio. Si no, bueno, pues, en algún momento me falla y no tengo resultado. ¿Qué ha pasado? El AP está mal, no, sí, no. Ha fallado, no. Yo he puesto mal el voltaje o el tiempo, pues, jóvenes. Sí, ese es el error. El APS nunca va a fallar, jóvenes. Ok. ¿No ve? Voltaje, sí, corriente y torque. Y sus efectos de los tiempos de partida, ¿no ve? Sus efectos. Ok. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? Y eso es el 3RW30, jóvenes. Ese es el 3RW30. Bien, mientras van ahí un poco descansando, vamos a hacer un break, jóvenes. Estamos 11:30. Vamos a pasar hasta 11:30, jóvenes, ¿ya? Para no retrasarnos. Entonces, vamos a dar 10 minutos, jóvenes, para que ustedes puedan un poquito estirar las piernas, ¿ya? Y volvemos en 10 minutos. Yo no voy a salir, esto está prendido. Entonces, bueno, 10 minutos nos vemos entonces.
Bien, jóvenes, vamos a continuar. Voy a compartir la presentación. ¿Se puede oír el audio? Sí, jefe. Sí, Ya. sí. Sí, jefe. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, si hay alguna duda, pregunta. Nada, perfecto. Continuamos entonces. En esta lámina ustedes pueden ver un poquito a manera de resumen una comparación entre los diferentes tipos de arranque y como pueden ustedes observar no está ahí el arranque con autotrap. No está porque el APS nosotros usando el 30 y el 40 no podemos arrancar motores con carga. Para motores con carga necesito el autotrap, no hay otro. Entonces, del 30 al 40 podría yo usar cuando quiera arrancar motores jaula pequeños, cuando quiera arrancar motores jaula medianos grandes con arranque en vacío, también podría usarlo el APS, si quieren, reemplazándolo. En este caso estamos hablando del 30 que hemos ido bien, que puede ser. Sin embargo, hay que ver otros aspectos y también temas de costos, precios para poder hacer ese reemplazo. Muchas veces el costo del APS es mucho mayor que incluso que el motor más todos los otros elementos. Entonces, en la industria muchas veces no se nos permite, digamos, colocarlo por temas económicos. Pero donde es posible lo usamos, ¿no? Y vamos a ir hablando de eso poco a poco. Ahora aquí, el arranque directo es tensión, jóvenes, versus tiempo. T0 significa que esté en reposo el motor. Si es un motor pequeño, jaula, y su arranque es directo, cuando ustedes lo arrancan, lo que hacen es darle al motor el 100% de su tensión. Así trabaja el motor. El motor en arranque directo le damos a sus terminales V2 el 100% de su voltaje, el voltaje nominal, y arranca. ¿Y qué sucede cuando le damos esa tensión? Ya sabemos, la corriente de partida grande, 6, 7 veces, y así se comporta su corriente. Y también su torque grande. Sí, si es tipo diseño B, 150% de su nominal y así se comporta. Ya sabemos eso. Hasta establecerse. Muy bien. ¿Qué sucede si arrancamos en estrella delta? Ya no le aplicamos al motor el 100% de su tensión. Eso ya hemos hablado. Le aplicamos el 58%. Con ese artificio de que arrancamos en estrella. Y lo dejamos un cierto tiempo con 58% y luego cambiamos al 100% cuando termina el arranque para que funcione en condiciones nominales. Pero así hacemos. Entonces, en el K corriente, este cambio de 58 al 100 lo podemos ver también. Entonces, cuando arrancamos con el 58%, en el estrella delta la corriente se reduce a 1/3. Ya saben ustedes. Y bueno, con ese tercio arranca, ¿no? Con ese tercio de corriente, si quieren, el torque se reduce también 1/3. Y con ese torquecito que se ha reducido 1/3, lo arrancamos, jóvenes, ¿no? Lo arrancamos, ¿no? Y luego, ya cuando esté el 80, 85%, 85, 90% de su velocidad, lo cambiamos de estrella delta, generando un torque
o un transiente de torque, una exigencia mecánica al motor. Y luego se establece. Así es el tema del torque. Y la corriente también, ya sabemos, arranca con ese tercio, más o menos se establece, y cuando hacemos ese cambio de estrella a delta, también la corriente se vuelve a subir, y con esta corriente se establece. Pero hay un transitorio también. Y hemos dicho que esas exigencias, ¿no ven?, perturban al motor. Esas exigencias a la larga requiere que el motor tenga más mantenimiento, es más costo, tiene sus detalles. En el directo es peor, corriente transitoria grande, torque que lo que solicitamos, también si quieren en este caso es grande, ¿no? Entonces, inicialmente en arranque directo también, ¿no? Sí. Lo importante que el motor es chiquito, eso es también el otro detalle. Ahora, finalmente, el APS. Ustedes pueden arrancar a un motor, jaula, con desde el 40% de su tensión adelante. ¿No? 40% adelante, pues. Y bueno, ustedes regulan el tiempo, ¿no? En que el motor va a ir de su valor ajustado de 40, de su tensión inicial que le dan al motor, hasta su 100%, y es ahí donde se queda todo el tiempo, trabaja en condiciones nominales. Pero hay un tiempo de partida, un tiempo de la zampa, que ustedes definen. Cuando arrancamos con APS, entonces lo que pasa con su torque, habíamos dicho, se reduce. Si yo ajusto al 40%, jóvenes, esto se reduce por debajo de esto. Si ajusto al 58% de tensión, esto se viene aquí. Pero si ajusto al 40%, está aquí. Y si lo arranco ahí, bueno, esto arranca más o menos de esta forma, como hemos ido viendo, su torque se comporta de esta forma. Sí, bajísimo con respecto a este sin transitorios, ¿no? Mecánicos. Y en el tema de corriente, lo mismo. La corriente, ya saben a cuánto se reduce, hay fórmula de cálculo. Y más o menos se mantiene constante hasta establecerse. Cuanto más largo es el tiempo de partida, se establece, es mucho más bajo esto. Y ya no hay este transitorio. Y no es así grande como el directo. Entonces, parecería, si vemos todo esto, que el APS es la solución. Es lo mejor. Y eso es lo que se ha ido buscando a lo largo del tiempo, ¿no? Una técnica de arranque que no nos moleste pidiendo corrientes grandes en el arranque y no genere torques muy grandes para evitar, si quieren, esas exigencias mecánicas a los motores. Cuidarlo al motor. Sí, en eso estamos y bueno, pues probablemente algún momento tal vez vamos a tener novedades y va a haber algún otro equipo que pueda hacerlo mejor que esto y listo, ¿no? Ahí. Sí, en eso sí se sigue trabajando. Pero ese es su comportamiento. Resumido, si quieren, ahí para que ustedes puedan ver. Bien. Las ventajas del APS. Es una lista larga que el fabricante le pone, Hans. Pareciendo que, pucha, con esta lista ya no voy a hacer directo ni estrés delta. Está bien. Y en su industria les permiten usar APS y es el adecuado y es una solución muy buena. Háganlo, Juan. Pero si no les van a permitir por temas económicos, etc., bueno, ni modo, habrá que usar nomás nuestros arranques directos y estrés delta. ¿No? Bien. Y también en ciertas situaciones no puedo usar APS, ya vamos a ver. No siempre la solución es APS. Bien. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, dice arranque y parada suave. Bueno, aquí estamos hablando de arranque nomás nosotros, porque la parada no hemos hablado nada. Pero vamos a ir hablando un poquito más allá. El 40, jóvenes, ya controla la parada adicionalmente. O sea, tiene adicionalmente más que el 30, una otra prestación de servicio adicional. Tiene. Y es el control de la parada, que a veces yo lo necesito, jóvenes.
en mi proceso, en mi arranque, en el funcionamiento de mi proceso, en su detención de mi proceso, etcétera, necesito yo controlar la parada. Porque si no lo controlo, tengo un problema de operación, un problema de infraestructura, un problema puede generar daños. Y por lo tanto, entonces, en esos casos, mis estrellas deltas, probablemente no me van a servir a no ser que ponga un circuito adicional que controle parada. Y si no, no. Pero el 40 ya puede hacerlo solito. Entonces, muchas veces hay aplicaciones en las que directo voy a usar el 40 jóvenes porque tengo que controlar parada. Y el resto no me sirve. Eso lo vamos a hablar. Ahora es arranque suave, sí, la partida suavita. La parada también puede ser suave, ya vamos a ir bien. Arranque sin esfuerzo. Sí, se refiere a eso, jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de arranques, tienen que ver esta curva, jóvenes. No hay esfuerzo, no hay esfuerzos. Sí, eso es un arranque sin esfuerzo. Reducción de picos de corriente. No hay, o sea, para eso tienen que ver esta curva. No hay picos de corriente, no hay estos transientes, no hay. Reducimos totalmente los picos. Se evitan fluctuaciones de tensión en la línea durante el arranque. ¿A qué se refiere esto? El motor tiene cables que lo alimentan, jóvenes. Este motor tiene cables que alimentan. Estos cables pueden ser 50 metros, 100 metros, o este de aquí a allá puede ser 50, 100 metros. Si la corriente que viene aquí fluctúa, jóvenes, aquí las caídas de tensión también se van a dar. Pero con el APS esas corrientes no se fluctúan, se mantiene más o menos constante. Y por lo tanto, jóvenes, no hay fluctuaciones de tensión en la línea de alimentación durante el arranque. ¿Comparado con qué? Por ejemplo, en estrella delta están arrancando y ven corriente, hay fluctuaciones, cambia, hay caídas de tensión más grandes. Entonces a eso se refiere, jóvenes. Alivio en la línea de alimentación. Alivio significa, jóvenes, que la corriente que viene cuando usamos arranque directo, fíjense, grande. Entonces, mi cable está sometido a esta corriente grande. Estrella delta hay alivio parcial, porque también después, ¿no?, crece. APS, alivio. No viene corrientes grandes. A eso se refiere el tema de alivio. Reducción del esfuerzo mecánico del accionamiento. Bueno. Cuando nosotros arrancamos el motor, estamos accionándole a él y a la carga. Cuando arrancamos en directo, bueno, pues los accionamientos o los torques son muy altos. Y ya no puedo decir yo que estoy reduciendo el esfuerzo mecánico. El esfuerzo mecánico es alto. Con estrella delta sí baja, pero tengo un problema también todavía. Con el APS, no. Sí, tal vez pueden decir sí, pero no es tan grande como los otros. Entonces, hay una reducción sustancial del esfuerzo mecánico de acción. Y eso no lo exigimos a la carga, jóvenes, porque no se olviden que el está conectado a una carga. Ahorro significativo de cableado y espacio comparado con los otros arrancadores. Sí, jóvenes. El cableado es simple, sencillo. Cables que van desde la red hasta el APS y del APS al motor. No hay, como en este caso, estrellas deltas, autotrafos y otras cosas, no existe. Mucho cableado no hay. Se reduce significativamente el cableado. Y por lo tanto, el espacio que se utiliza en el tablero también se reduce. ¿No? Ocupamos menos espacio. Maniobras sin mantenimiento. Sí, el mantenimiento en el APS, jóvenes, es lo único que hacen ustedes es limpiar el polvo y hacer requinte de sus terminales. Requinte significa volver a apretar los terminales, revisar las conexiones, nada más.
No es como en el caso de un arranque estrella delta o autotrafo que hay que revisar contactores, requintar y otras cosas, ¿no? Sí. Este es mucho más simple, sencillo. La tarea es más limpieza, evitar limpiar el polvo y también el requinte. Simple, sencillo. Manejo extremadamente sencillo, sí, su manejo no es complicado. Nada de complicado tiene. El celular todavía es más difícil de manejar, ¿no? Bueno, este otro, bueno, lo dejamos ahí porque se tiene que ver solo con el APS. Este es una estrella delta. Fíjense, el APS cableado, simple, sencillo, menos componentes, todo. Parecería que esta es nuestra solución, pero todavía, jóvenes, todavía seguimos utilizando los clásicos. Las aplicaciones que el fabricante nos dice en qué podemos aplicar los APS. Aplicaciones estándar o típicas, jóvenes. Estándar ya les he dicho, las normales, aquellas que no tienen exigencias especiales. Para esas sí podemos usarlas, ¿no? Por ejemplo, en prensas, en escaleras eléctricas, sistemas de transporte, ¿no? Bombas, ventiladores, sistemas de control de temperatura, sopladoras, cintas transportadoras, compresoras para aire, butano, metano o para sistemas de enfriamiento también lo mismo, y accionamientos. Entonces podemos usarlos. Este es, yo no estoy colocando, este es lo que pone el fabricante. ¿Sí? Pueden usar en todo esto. Bueno, está bien. Y eso vamos a ir viendo poco a poco. Bien, hasta ahí es el, si quieren, del 30, jóvenes, todo lo que podemos hablar en el caso del APS 3080. Ahora vamos a entrar nosotros a ver el 40. No tengo que explicarles ya casi nada, jóvenes, porque es el 30 el mismo, solo, como ya les he dicho, evolucionado. Es el hermano mayor, si quieren. Tiene más prestaciones de servicio, puede hacer algunas otras cosas más. ¿Qué ha visto por conveniente el fabricante introducirlo esto? Pero no es porque él quiere, sino porque en la industria él ha ido viendo, ¿no?, necesidades, ¿no? Y esas necesidades, bueno, las ha plasmado y las ha introducido a la APS. Entonces el 40 no es un estándar, sino es un poco mejor. Y luego hay otros que vamos a ir viendo. Bien, 30 y 40, aquí tienen el 40, y es el 30, que ya conocemos. Y aquí lo vamos a un poquito nosotros detalle al 30 y al 40. ¿Qué cosas más tiene el 40 que el 30? Y después les explicamos un poco con más detalle si quieren. Bien, este es el 30, jóvenes. Y este que está a su lado derecho es el 40, jóvenes. ¿Ya? Ahora, estos piqueos se refieren justamente a estas características constructivas de cada uno de ellos. Tal 30, pal 40. 30, jóvenes. ¿Tiene control de dos fases? Sí, hemos hablado de eso. Tiene su tecnología de control, y hemos dicho, es de dos fases. A esto se refiere. Muy bien. Y el 40, su tecnología de control también es de dos fases. O sea, es lo mismo, pues. Bueno, seguimos. ¿Tiene el 40, el 30 bypass integrado? Sí, tiene bypass integrado. ¿Qué se llama el bypass? Es este contacto abierto que se cierra cuando termine el arranque, hemos dicho. Tiene. Y por lo tanto, entonces, el 40 también tiene. Entonces, es el mismo que el 30. Seguimos. Tiene
Otro aspecto, vamos a ir viendo. Lo que, si quieren, le diferencia ya. ¿Por qué? Porque también tiene una leva, igual que el 30, de control de tiempo y de tensión. El 40, vamos a ir viendo, esta leva de control del tiempo, de la zampa para la partida y de la tensión, es el tiempo que tarda de un valor ajustado de tensión al 100%, ya sabe eso. Este señor del 40 también lo tiene. Aquí está la leva de tiempo y esta es la leva de tensión. O sea, es el mismo. Muy bien, hasta ahí yo creo que no hay mucho lío, ¿no? Seguimos. Hay otros aspectos ahora de diferencia, eso que decimos que ha evolucionado y que tiene otras prestaciones de servicio adicionales. Eso tiene que ver con este aspecto, por ejemplo, de limitación de cociente que el 30 no tiene, pero el 40 sí. Para eso el fabricante, jóvenes, ha introducido aquí una otra leva con ajuste en cociente desde 1.3 hasta 5 veces, ¿ya? Su valor nominal, si quieren, del motor o del APS o del motor para el cual están eligiendo. Entonces, esta levita permite limitar la corriente. ¿Qué es limitar la corriente? Está ajustada esto en amperes. Y ustedes pueden ajustar a 1.3 la nominal de su motor o a 5 veces o a cualquier valor intermedio. Esta límite de corriente hace que este equipo, cuando ustedes ponen en 5, hace que este equipo le pueda entregar al motor, si yo pongo en 5, como máximo 5 veces la corriente nominal para que pueda arrancar el motor. Si el motor por alguna razón necesitara 6 veces, ya no le da. No hay 3. Ya está 5. Arreglate con ellos. Si ustedes ponen a 1.3 o 2 veces, lo máximo que le va a poder dar es 2 veces. No es lo que puede darle máximo 2, no, sino él lo va a limitar. ¿Por qué? Porque ustedes han dicho que le limite. Y si con esos 2 arranca, bien, y si no arranca, ¡boom!, para. Entonces, esto está mal. No estoy colocando el valor correcto. Entonces, esta es una especie, si quieren, de protección. Permite al motor pedir lo que le da la gana si no está limitado a un valor. ¿Sí? Sí. Pero no es, si quieren, protección térmica, nada. Es una protección, ¿no ve? En este caso, para este dispositivo. No le puede dar más de ese valor que ustedes han ajustado. ¿Ok? ¿Ve? El otro aspecto tiene que ver también con otro detalle, ya, con una protección electrónica contra sobrecarga para el motor, que este caballero no tiene. Entonces, en el 30, si ustedes recuerdan, en el 30 tenemos que introducir nosotros, si es el 30, ustedes tienen que poner esto: protección contra sobrecarga de su motor. Y si este es el 40, esto ya no pone. Ni por chiste, ya no se coloca. ¿Por qué? Porque aquí adentro ya tiene esto. Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes? Lo han introducido ahí adentro, un relé térmico. Bueno, lo han introducido un relé de sobrecarga, relé térmico, electrónico aquí adentro. Ya tiene. Ah, muy bien, pues está bien. Entonces yo no me preocupo ya de poner ahí arriba relé térmico. Ya tiene, incorporado.
Ok, perfecto. Ahí estamos. Ahí lo dejamos. Ya veremos después, explicamos qué implica haber colocado esto y a qué más nos afecta. Sí, nos afecta, jóvenes, cuando nosotros tenemos un 40 y tiene esta protección incorporada. Bueno, pues al incorporarlo a la vez, debido a esa incorporación de ese relé térmico electrónico dentro de esto, nos dan 2 potenciómetros adicionales para ajustar esta protección de sobrecarga. Estas 2 son para ajustar a esta protección para que trabaje correctamente. Si no ajusto esto, se quema mi máquina. Tenemos que ajustar. Y estas 2 levas tienen su función, ¿no? Una función, una de ellas dice clase y la otra dice, ¿sí? IE. ¿Qué es IE? Es el ajuste del relé térmico, del relé de sobrecarga a un cierto valor, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Entonces estos 2 tienen que usar sí o sí, jóvenes. Cuando ustedes estén usando el 3RW40. ¿Tienen que hacer sus ajustes de eso? Tienen que hacer. Ahora, vamos a hablar un poquito más allá con detalle el tema de la clase 10, 15, 20 o off y también el tema de este ajuste del relé térmico de su levita de corriente en amperes. Lo vamos a hablar. Esta es la corriente de ajuste del relé de sobrecarga. Tengo que ajustar. La clase también. Eso les vamos a indicar en qué le afecta, porque vamos a ver poquito protecciones. Ahí vamos a entrar con mayor detalle. Bien, otro aspecto ya sería 1, 2 adicionales que no tiene el 40. Parada suave. 40 no tiene ningún tipo de control en la parada. El 30 más bien. El 40 tiene. Y bueno, pues entonces el fabricante, ¿no?, nos ha dado la forma de controlar la parada. Y nos han colocado una otra leva que es de tiempo, pero de tiempo de parada, jóvenes, no de tiempo de partida o el tiempo que tarda la tensión ir de un valor que inicialmente le damos a 100%, sino tiempo de parada. Ese tiempo ustedes pueden limitar. Quiero que pare en 1 segundo, en 5, quiero que pare en 10, quiero que pare en 15, quiero que pare en 20. Ustedes hacen eso. Entonces el motor va a obedecer, va a parar, el APS obedece y le para, si es en 15 segundos. No, hasta los 15, le tiene 0. ¿Va? Ok. Cuando está trabajando en la parada, jóvenes, no significa que la tensión que sale por T1, T2 es 0 volts. No, 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 no. No tienen que tocar esto cuando está ya. Ya está parado. ¿Puedes tocar eso? No, porque aquí sigue habiendo voltaje porque está haciendo control de la parada. Lo que va haciendo es disminuyendo el torque, ¿no?, de su nominal poco a poco hasta el torque 0. En otras palabras, la tensión va bajando de nuevo desde el valor nominal hasta 0. Pero hay tensión y está parado. ¿Ok? Entonces ese cuidadito hay que tenerlo también. Y por último, el 30 no dispone de una entrada termistor que es opcional y el 40 sí. Ahora, en estos equipos, cuando ustedes compren estos u otros más menos sofisticados, muchas veces van a tener este tema del opcional. El opcional significa, jóvenes, si ustedes quieren, piden y se los van a, si quieren, introducir. Y si no, ponen esto, no bien. Cuidado que digan, ya tiene eso, va a venir. Compran y no traen. Van a reclamar ustedes, pues, pero yo he pedido el 40, debería tener. No. Claro, dice en el manual, opcional. Para eso tienes que tú decirle, bueno, deseo también, ¿no?, se introduzca la entrada de termistor.
En ese caso no hay lío. Le dices, mirad mi correo de tal fecha. Ay, vas a disculpar. Bueno, es una falla de hecho y se arregla, ¿no? Pero esto es opcional, jóvenes. Ha pedido en otras palabras, si quieren. Para este, el fabricante también nos da, ya no potenciales, porque esos son todos los potenciales, sino introduce estos tres bornes, tres terminales, igual que estos que les hemos explicado, ya vamos a explicarles también de nuevo. Estos tres entran para termistor. ¿Qué es el termistor? O sea, ¿qué es? Es un sensor de temperatura, jóvenes. O sea que yo tengo que hacer llegar aquí información de la temperatura del motor. El motor está siendo controlado, si quieren, al margen, ¿no?, de cualquier otra. Tiene ahí adentro sensores y esos sensores se llaman termistores, no es otro tipo, porque este es para termistor. Y de ahí vienen con sus cables y lo introduzco ahí. ¿Para qué? Para que el sensor le avise a mi equipo, ¿no?, que el motor está con tanta temperatura. No le va a dar grados centígrados. En algunos casos entra ohmios, en otros casos entra voltios, en otros casos miliamperes. Sí. Eso ya depende del tipo de sensor. ¿Vale? Entonces, estos bornes son para recibir información de temperatura del motor. ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar? Tal vez sí, se necesita. Bueno, está bien. Ya vamos a ir hablando de eso. Y seguramente que en máquinas han hablado que los motores grandes normalmente vienen con sensores de temperatura ya incluidos de fábrica, del motor. El motor ya llega así. Entonces, en ese caso, bueno, no estoy obligado. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ir viendo, no hay más nada. Esa sería la diferencia sustancial. Y al margen de eso, también vamos a ir viendo que aparte aparecen otros bornecitos más. Por este lado hay un hito más y por aquí abajo hay otros tres más. Estos tres también son contactos, ya vamos a hablar, son del relé térmico. Justo con este de sobrecarga viene esto y esto y estos tres más. Eso lo vamos a ver, jóvenes, a continuación, no hay mucho problema. ¿Ok? Entonces el 40, jóvenes, tiene estas cuatro funciones adicionales que dispone. Una opcional, tres son las que son diferentes. Entonces, si en mi proceso, en mi aplicación, yo necesito a este caballero por parada, suave, por esto o por lo que sea, bueno, puedo usarlo. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí también hay una indicación, jóvenes, que a veces parece desapercibido, parece, ¿no? Posibles aplicaciones. Posibles. En otras estaciones eso se aplica, ¿no? Sí. Clase 10, clase 20. Estos tienen clase. Clase 10, clase 20. Este, 40. O sea, esto es cuál, 40, 40. 30, no hay clase. Su aplicación. Bueno. Entonces, por eso no hay que tomarlo a letra muerta, jóvenes. Por posibles, dice. El 40, esto lo que nos muestra, nos dice, podemos aplicar esto a bombas, prensas, cintas. El 30. El 40 pueden aplicar cuando lo ponen la clase A10 para bombas, prensas, cintas, compresores, ventiladores pequeños, escalas. Y si le ponen a clase 20, pueden usar para agitadores, extrusores, tornos, compresores, fresadores. Entre estos y estos hay diferencia, jóvenes. Por eso están viendo Yahoo, ya les había dicho, ¿no? Cuidado que digan, no, es lo mismo. No, no. Fíjense, es agitador. Este no, con 10 agitador no da. ¿Sí? Este es, no sé, un extrusor. Aquí no hay extrusor. Ah, pero aquí hay bomba, bomba. Entonces significa que puedo usar el 30 o el 40. Aquí hay prensa. También puedo usar 30 de solución o el 40. Por eso es que tenemos que elegir, jóvenes, cuál es el más adecuado.
Y eso lo vamos a ir viendo un poquito. Aquí hay compresores, aquí compresores. Entonces, uno de estos seguramente para mi caso va a ser el adecuado, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Y esto un poco también vamos a ir hablando un poco más allá. Tiene 8 elementos adicionales, este 40, si eso vamos a entrar en detalle, tiene más LEDs, ¿no? Tiene más LEDs, tiene más bornes, a pesar que estos son los mismos, ¿no? Pero tiene más bornecitos, y todos esos los vamos a ir viendo, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces ya saben la diferencia entre el 30 y 40, esas 4 funciones adicionales si quieren, una opcional y las otras 3 sí, los tienen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En temas de manejo de potencias, los dos manejan hasta la misma potencia, hasta 55 kilovatios. Para tensiones 220, 380, 440, hasta 500 volts, como hemos visto en esta parte que se les ha mostrado a ustedes, jóvenes, aquí. 30 y 40 hasta 55 kilovatios, un motor de 75 CVs que me han dicho ustedes, ¿no? Sí, puedo usar uno u otro, pero tengo que ver, ¿no? Tengo que ver. Ok. El 30 ya lo hemos visto. Bueno, el 30 ya hay diferencias, ya no es necesario que lo veamos. Así hay que ver el tema de estos contactos del 30. Cuando se abre, cuando se cierra, lo vamos a ver con el 40 en uno nomás, ya ambas. Y este es el 40, jóvenes. Este es el 40. Entonces, para poder ver este 40 y terminarlo de explicar y luego entrar, digamos, a otra temática de estos y ver este otro detallito, bueno, vamos a continuar eso. Bueno, yo los voy a dejar ahí, hasta ahí, jóvenes, para no cansarles. Y bueno, vamos a quedar ahí y continuamos el día de mañana. Fíjense, ya estamos terminando y vamos a ver algunos otros adicionales que también existen. No los vamos a usar